Esto es 30 minutos de poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Aquí Ángel en el micrófono, transmitiendo 30 minutos de poder. Estamos listos para una transmisión más. Esperemos que te encuentres bien, esperemos que las cosas vayan viento en popa. Y si bien es cierto que siempre sale el frijol en el arroz, siempre ocurren cosas, a veces decimos es demasiado bueno para ser verdad, esto no me está gustando nada, ¿por qué? Porque se ve muy bien. Yo te voy a dar una sugerencia. Sí, hay cosas muy buenas y sí son verdades. Ese es el problema por el cual muchas veces no aprovechamos las oportunidades. Efectivamente, ya nos han pasado cosas malas y entonces creemos que ya todas son malas, pero en realidad no. También es cierto que son más las cosas malas que imperan en el mundo, pero también estamos viviendo una era en la que tenemos que despertar para encontrar esas cosas buenas, porque también son muchas, pero no pertenecen a este sistema. No quiero ponerme teológico porque en realidad no es la razón de ser de este podcast, pero sí rozamos muchísimo con la sabiduría antigua y por lo tanto es inevitable no tocar estos temas, ¿no? O sea, tenemos que tocarlos, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos una parte espiritual que necesitamos atender y que esa es la raíz de nuestros problemas, el no atender esta parte espiritual. Y no tiene nada que ver con religión. Por eso yo agradezco mucho cuando, independientemente de la religión que seas, que pertenezcas, estoy seguro que de repente hay algún conflicto con algo que yo digo, pero quiero que sepas que no sé cuál es tu religión y no domino tu religión. Puedo entender muchísimas, porque me ha tocado investigarlas y hemos hecho varios ensayos con respecto a las principales religiones, pero tú tienes tu razón de ser, tú sabes por qué perteneces ahí y está bien, lo aceptamos. Mientras lo aceptes tú, mientras estés feliz haciendo eso, está bien. Lo que sí te quiero decir es que en la parte espiritual más no religiosa se encuentra unos pequeños hacks que nos podrían ayudar a dar ese brinco que andamos buscando para encontrar la felicidad, para encontrar el resultado. Y esa es una fórmula y el día de hoy le llamamos la fórmula de Dios. Si bien recuerdas, el podcast pasado estuvimos hablando acerca de que muchas personas viven en una prisión que tiene mares, que tiene lagos, que tu familia vive ahí, que puedes trabajar. O sea, prácticamente te estoy diciendo que a veces la misma rutina en la que nos encontramos nos tiene en prisión. Y esta es una prisión extraña, hay que recalcarlo, porque la mayoría de nosotros, los que vivimos en este sistema, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos tras las rejas. Inclusive estamos condicionados, a burlarnos de la idea de que podríamos tener otro mundo, un mundo de alegría, de luz, brillando justo afuera de los muros de la cárcel. Y entonces es como el recluso, ¿no? Que de repente ve los barrotes que se caen, se derriten, y la puerta principal de la cárcel se abre sola, y entonces tú dices: es demasiado bueno para ser verdad, hay una trampa ahí. No, ya no están los barrotes, ya está la puerta abierta, sal corriendo. No, es demasiado bueno para ser verdad. Eso es lo que nos sucede muchas veces cuando encontramos algo completamente distinto a quizás la vida monótona y repetitiva que nos había tocado anteriormente. Es como, por ejemplo, cuando una persona de escasos recursos le dices que hay algo más allá en la cual su vida o su economía puede cambiar,
y esa persona sin experiencia y quizás con malas experiencias te va a decir, no creo, eso parece fraude, es mentira. Y debes de saber que hay que entenderlo porque a lo mejor tú estuviste igual. ¿Por qué? Porque le ha ido mal en la vida. Le ha ido mal en la vida y no tiene forma, te lo juro, de salir de ese círculo vicioso a menos que se siente y haga una introspección y se cuestione lo que quizás tú, lo que quizás yo hicimos en algún momento. ¿De verdad tiene que ser así la vida? ¿De verdad? No, tiene que haber algo. Tenemos que encontrar esa puerta de salida. Sin embargo, pese a que estamos en esta prisión, los barrotes se ven duros, no se han derretido, la puerta está cerrada, pero de repente llega alguien, tú prendes el radio en esa prisión y de repente hay un podcast y ese podcast se llama 30 minutos de poder y en 30 minutos de poder te dan un plan de escape que incluye un plano, el plano de toda la prisión y te da todos los detalles para fugarte. Es una idea que no puede fallar. Imagínate, ¿lo harías? ¿Lo harías? Hace algunos años, amigos, creo que ya lo he comentado muchas veces, me pasó más bien cuando estaba adolescente, cuando todavía el internet no era muy accesible para todos, que encontré un mapa del tesoro, encontré un mapa de la salida. Era un recorte de un libro que me dio algunas enseñanzas de vida que las he puesto en práctica hasta el día de hoy. Una de ellas me decía que en el momento que yo aprenda a automotivarme, ya estaba del otro lado. Y entonces dije, es cierto, si yo aprendo a automotivarme, ya no voy a necesitar estar arrancando por la desmotivación, sino todo lo contrario. Y efectivamente, era un mapa, era un conjunto de instrucciones para salir de esa prisión. Bueno, que ahí sí te digo que a través de 30 minutos de poder vas a encontrar ese plan de escape. Y lo que estoy por revelar en este momento, amigos, te puede ayudar. Y si lo haces al pie de la letra, estoy seguro que puedes salir de esa prisión. No sé qué problemas tengas, pero vamos a hablarlo en términos generales, porque en realidad no deseo ofenderte, pero lo que sí sé es que has atravesado por infiernos, has pasado por situaciones difíciles, que bien, si necesitas ayuda, necesitas salir de esa cárcel. Obviamente no vivimos literalmente entre muros de prisión, ni estamos recluidos en celdas de cemento, pero estamos atrapados en el dolor, el sufrimiento, en la muerte. De hecho, es como una prisión, precisamente. Lo que estoy a punto de presentarte es un plan de escape de la prisión de máxima seguridad jamás construida. Sí, la verdad es más que un buen consejo, amigos. Es más que otro libro de información positiva que pudieras encontrar en la librería. Te lo juro, es un verdadero plan de escape. La lógica dictaría que esta es la información más importante que se haya cruzado en tu camino. Pero no solamente me debes de escuchar, sino lo debes de comprender. Y sí, tienes que dedicarle tiempo y quizás ahondar más en el tema y estudiar un poquito más, memorizarla, repetirla, enseñarla a tus hijos. La tienes que poner en el espejo de tu casa, quizás en el refrigerador, quizás encender o subirle el volumen al estéreo de tu automóvil. ¿Por qué? Porque en realidad sí es un plan de escape y acuérdate que estamos en solo por hoy, un día a la vez, y necesitamos estarnos recordando todo el tiempo estos pequeños principios que te voy a dar, que no solamente son para reflexionar y decir, oye, sí son buenos. No, en realidad ponlos en práctica y tu vida completamente va a cambiar. Te lo juro. Esto lo han aplicado desde tiempos ancestrales las personas con un éxito seguro, sí o sí.
tienes que reconocer que existen estas palabras de poder que te van a ayudar a dar la vuelta completa, 180 grados. Te voy a dar 6 principios el día de hoy nada más. Espero que con estos 6 principios puedas accionar y realmente entiendas que tu vida es diferente, solo que tú quieras hacerlo. Estos 6 puntos, amigos, están relacionados directamente a tu persona, al ser humano, independientemente a lo que te dediques. Así es que manos a la obra. Primer punto, primer principio. El mundo es la guerra entre 2 fuerzas especiales, luz y oscuridad. Ay, Ángel, eso ya lo sabía. Bueno, ahora te voy a pedir que medites cuidadosamente en ello. Porque sí, desde las caricaturas, las películas, las obras de teatro y todo lo que le interese al ser humano, tiene que haber luz y oscuridad, ¿sí? Pero realmente lo que quiero que entiendas es que es una realidad. Hay 2 fuerzas opuestas, oscuridad y luz. No hay permanencia en el universo, amigos, solo hay movimiento. Nos dirigimos hacia la luz o hacia la oscuridad. Así de sencillo. Mediante nuestras acciones escogemos nuestra dirección. Entonces, lo primero que yo me preguntaría es, mis acciones, todo lo que estoy haciendo, ¿me está dirigiendo hacia la luz o a la oscuridad? ¿Te habías hecho esa pregunta introspectiva? Introspectiva, perdón. 2. El origen de la luz, más conocido como Dios, podemos llamarle, es el manantial de toda alegría, realización, vida, felicidad. La fuerza de la oscuridad, mejor conocida como la naturaleza del ego, es el origen de todo dolor, sufrimiento y muerte. Bueno, ya hay aquí una pista más. La oscuridad está en el ego y dentro del ego está el dolor, el sufrimiento y la muerte. Por otra parte, la luz, dentro de la luz, que le llamaremos Dios, alegría, realización, vida. Todas las cosas positivas, amigos, que experimentamos en nuestras vidas son manifestaciones de luz. El ego, por otra parte, es un estado total de desconexión con la luz. Por lo tanto, causa completa oscuridad. Nosotros navegamos entre estas 2 fuerzas todo el tiempo. Cuando estamos en las garras del deseo de recibir solo para nosotros mismos, nos inclinamos más hacia la oscuridad. Ahí nos damos un banquete de constante caos y dolor y finalmente nos sentenciamos a muerte a nosotros mismos. Mira, te pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Qué es de lo más rico que hay? El azúcar. No lo puedo evitar, yo necesito mi coca diaria, siento que me fortalece, es más, si me duele el estómago, tomo coca y se me quita, si tengo migraña, tengo que tomar coca porque entonces me hace sentir saludable, me alivia, me hace sentir bien. Entonces, la pregunta es, fíjate bien, ¿todo lo que te hace sentir bien es bueno? Fíjate cómo funciona el ego, que ahí es donde entra el engaño. El engaño entra porque el ego te hace sentir una sensación de satisfacción propia. Y esa sensación, amigos, lo encontramos desde la Coca-Cola hasta las situaciones más profundas de nuestra vida en la que decimos, yo puedo solo, no necesito la ayuda de nadie. O mira, yo estudié esto, yo tengo esta maestría, este doctorado, entonces ¿cómo es posible que yo tenga que volver a empezar? Sí nos estamos entendiendo, estamos hablando de un ego, el ego donde nos hace que nos alejemos de la luz, a la completa oscuridad que viene siendo solitaria, hueca, vacía.
No necesitamos la ayuda de nadie. No necesito atravesar por esta historia de vida. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta sufrir. ¿Cuántas veces he escuchado a personas que dicen que no les gusta sufrir? Y claro, a nadie le gusta sufrir. Pero el hecho de que no te guste sufrir no quiere decir que no lo vas a afrontar. Tienes que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque es inevitable. Es inevitable y por lo tanto va a tener una semilla del éxito. Lo estamos repitiendo a cada rato. Entonces, vamos a entenderlo claramente. Todo en este universo está en movimiento. Si no estás cerca de la oscuridad, entonces estás cerca de la luz, pero tú te estás moviendo todo el tiempo. Hay cosas que haces en la vida que te acercan a la luz y cosas que haces en tu vida que te acercan a la oscuridad. Y esto no quiere decir que cuando te acerques a la oscuridad te vas a sentir peor. No, porque existe el ego y ese es el engaño. Ahí es donde se encuentra el dolor, el sufrimiento y la muerte. Sigues comiendo azúcar y estás condenado a morirte. Así de sencillo. ¿Cómo se desarrolla un cáncer? Con el azúcar. La diabetes, con el azúcar. Es más, el azúcar, el consumo elevado de azúcar va relacionado directamente con el estado de ánimo. ¿Sabías tú eso? O sea que por donde lo quieras ver, es más, te salió un hongo en el pie, ¿con qué crees que se alimenta? Con azúcar. Todo se alimenta con azúcar para destrucción, todo lo malo. Entonces, es un solo ejemplo, es un ejemplo bien tonto, pero a la misma vez no es tonto porque sigue comiendo azúcar y vas a ver los efectos colaterales que conlleva. Pero hablando en una realidad como padre, como hijo, como emprendedor o como empleado, imagínate cuando dejamos que nuestro ego esté suelto y le das rienda suelta porque crees que el ego eres tú. Y entonces dejas que haga de tu vida lo que le dé la gana. Terminas solo, terminas adicto, terminas pues destruido completamente. Y no tiene nada que ver con dinero porque el ego puede aparecer tanto en la oscuridad como en la luz, fíjate. Esa es una cruda realidad. El dinero puede aparecer en la oscuridad y puede aparecer en la luz. Pero ese no es el punto. El punto es la felicidad, el punto es la realización, la alegría, la vida, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿lo que estoy haciendo me está alejando de la luz y me está acercando a la oscuridad? Punto 3. Creamos nuestras vidas según la fuerza con la que conectamos. Otra vez, creamos nuestras vidas según la fuerza con la que conectamos. Por ejemplo, la acción del ego, para que quede claro, nos lleva directamente al dolor, sufrimiento y muerte, aunque en el camino nos haga sentir bien. Y la acción de Dios, es decir, la acción de la luz, nos permite recibir el combo completo: alegría, realización y vida. Te pongo un ejemplo. Puede ser que no sea tan satisfaciente físicamente el estar en el calor abrasador ayudando a los demás. Imagínate en el momento que haya un desastre natural y tengas que ayudar. Y entonces estás en medio del desastre, entre lodo, entre muerte, entre apeste, entre llantos y gritos, y tú tengas que salvar a la gente, ayudarla. ¿Te está acercando a la oscuridad o a la luz? Obviamente a la luz, pero es incómodo, es doloroso. Te pongo otro ejemplo. Tienes que salir a vender para que tu familia coma. Entonces tienes que ir a tocar puertas, tienes que hacer presentaciones, tienes que mostrar tu producto, tienes que leer, tienes que estar en juntas. Y así que digas tú, wow, qué divertido, no lo es. Es mucho más divertido a lo mejor quedarte en casa y esperando que alguien te mantenga.
pero el trabajar por tu familia, el esforzarte por disfrutarlo, ¿te acerca a la luz? Obvio que sí. Entonces vamos entendiendo que hay un engaño en ese camino. Hay un engaño. Entonces, imagínate el decir, comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. Es estar reconociendo que nuestro ego nos está llevando por donde le da la gana y vamos a terminar en dolor, sufrimiento y muerte. Estamos, amigos, acostumbrados a la idea de que las cosas están separadas por el espacio. En un nivel más profundo, las cosas están separadas o conectadas por una similitud o diferencia de forma. Por ejemplo, estamos separados de Dios porque no somos como Él, porque no armonizamos con su esencia. La esencia de Dios, ¿cuál es? Compartir. ¿Y cuál es la esencia de nosotros? Recibir. Según la ley de la similitud de forma, así se le llama, cuando las esencias coinciden, la separación termina. Esto significa que a medida que nuestra esencia se vuelve más como la esencia de Dios, nos acercamos a ser más como Dios. Por lo tanto, nos acercamos o nos hacemos como Dios, comportándonos como Dios. Quiere decir que preferimos compartir a recibir. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que, pues definitivamente queremos recibir y qué hay para mí y no me importa que los demás no reciban. Y ese viene siendo el cuarto principio. Nos conectamos con las dos fuerzas mediante la ley de la similitud de forma. Nos conectamos y convertimos en aquello a lo que más nos parecemos. Entonces, eres una persona que nada más quiere recibir, se le llama egoísta. O eres una persona que le gusta dar. Acércate a la luz. Quinto punto, nos volvemos como Dios o como la luz, destruyendo sistemáticamente el ego, porque el deseo de recibir solo para sí mismo es lo opuesto a Dios. Él no recibe de nadie. ¿Sabías tú que los líderes más grandes del mundo son los que menos reciben? Ellos son los creadores, son los dadores y esperan recibir. No, en realidad no. Fíjate qué bonito es estar cerca de la luz, porque el que está cerca de la luz empieza a comportarse como Dios y entonces se convierte en un dador. Imagínate ser el causante de que las personas reciban bendiciones. ¿Te fijas dónde está el fruto? Cuando las personas se benefician gracias a ti, entonces te estás acercando a la luz. Ese de verdad es un punto en el cual tú debes de sentirte realizado. ¿Las personas se benefician por mí? Deberías de preguntarte. ¿De qué forma? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué grado? Y eso es genial. Uno llega a la realización cuando impactas a más vidas, pero no solamente económicamente, sino los ayudas en todas las facetas de la vida, en cuestión de salud, en cuestión de moralidad, de espiritualidad. Eso es bien bonito. La gran mayoría rechaza a estos grandes líderes. Mira, por ejemplo, te pongo el caso de Jesús. Jesús, el hombre más grande de todos los tiempos que ha existido aquí en la tierra. Imagínate, fueron más los que lo rechazaron que los que lo aceptaron. ¿Sabías tú eso? Él únicamente tenía 11 compas, 11 amigos que estuvieron dispuestos a continuar su cometido, que entendieron la razón de ser. Nada más 11. Y con el paso del tiempo hubo más gente que entendió y creyó. Pero en un inicio, este hombre tan capaz que logró transformar la vida de millones de personas, él era dador, no receptor. Entonces, si tú estás esperando reconocimiento, si tú estás esperando la palmadita, que todos vean, mírenme, entonces te estás acercando a la oscuridad y no a la luz, y por lo tanto
se desencadena, una serie de acontecimientos desafortunados y luego dices, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Bueno, porque te estás acercando a la oscuridad, así de sencillo. Entonces, ¿quieres volverte como Dios? Pues hay que destruir sistemáticamente el ego. ¿Por qué? Porque si tú nada más quieres estar recibiendo y recibiendo, pues eso es lo opuesto a la luz, es lo opuesto a Dios. Y Dios no recibe de nadie. Anótalo. Y por último, el punto número 6. Nos volvemos como Dios, transformándonos en seres que comparten, porque Dios es una fuerza de compartir infinita. Te alejas del ego y te acercas a la luz, empiezas a compartir infinitamente. El deseo de recibir, amigos, solo para sí mismos es lo opuesto a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es de compartir infinitamente. Entonces, al oponernos a ese deseo egoísta y convertirnos en seres que comparten, entonces estaríamos armonizando con la esencia de Dios. Transformarse en un ser que comparte, amigos, no significa realizar un acto esporádico de generosidad. Exige un movimiento continuo hacia la luz y un cambio de forma, convertirse en un ser del que cada pensamiento, acción y expresión provenga del deseo de compartir. No nada más en Navidad, no nada más cuando te pidan una donación, no. Esta transformación en la que compartir se convierte en un modo de vivir, no simplemente en un acto ocasional que se practica cuando no es fácil o cómodo, ¿no? En realidad tiene que ser un compartir transformador. Y eso es precisamente lo que el ser humano vino a esta tierra, alejarse de la oscuridad, acercarse cada vez más a la luz. Y puede ser que te tome muchas vidas lograrlo, pero por lo menos el cuestionarte estos aspectos, acordarte que no estás estático, estás en movimiento. De hecho, en el momento que tú pienses que estás estático, te estás acercando a la oscuridad. En el momento que digas, me detengo porque me siento perdido, ¿te tienes que detener para accionar? Pues sí, pero debes de acordarte que no debes de detenerte mucho tiempo, porque te estás moviendo hacia la oscuridad. Nada es estático, todo se mueve, todo, absolutamente todo. Todo está en movimiento. Entonces no digas, bueno, mira, hice un stand-by, voy a estar el tiempo que sea necesario para accionar. En realidad te estás atrasando. Por eso muchas personas, cuando no accionan en el momento que hacen un plan de acción, valga la redundancia, entonces se alejan más del éxito, porque no están accionando con fuerza. Tienes que accionar con fuerza, tienes que utilizar esa velocidad de fuerza que se necesita para poder tener un resultado. Pero si quieres navegar este barco holgadamente y vas empezando, no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque las aguas caudalosas se dirigen a la oscuridad. Entonces tienes que remar fuerte e inteligentemente, porque si no, te acercas cada día más a la oscuridad. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, amigos, pero así funciona el ser humano y así funciona la vida. Ángel, no te creo. No te preocupes, no me creas. No me creas. Pero ¿por qué no lo pruebas 90 días? Y verás que tu vida va a cambiar. Nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 minutos de poder. 30 minutos Para gente pensante. por Ángel Hernández. Hasta la próxima.